Hola, me llamo María, estamos en Casa de Xuventude y este es un nuevo vídeo de costura creativa. La propuesta de hoy es una bolsita estilo japonés, así que si os gusta, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues para esta bolsa solamente necesitamos 2 cachos de tela y un poquito de cinta para las asas. Yo he elegido esta loneta y esta así con estos motivos geométricos. Y aunque la medida ideal para esta bolsa es de 70 por 70, un cuadrado sin más de 70 por 70, yo la voy a hacer un poquito más pequeña porque la quiero más bien tipo bolso, no tanto como bolsa de compra. Cambiar las medidas es muy sencillo, simplemente habría que hacer una regla de 3. Os iré diciendo de todos modos las medidas para ambas bolsas, para 60 y para 70. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es con una de las piezas doblarla a la mitad. Como os comentaba, mi medida es de 60 por 60 y lo que vamos a hacer es una línea por el lateral y vamos a marcar a 17. Y coseremos desde la parte de la doblez hasta nuestra marca, por ambos lados, ¿vale? Yo ya tengo aquí un poquito adelantado y así que lo tengamos cosido, doblamos en el sentido contrario juntando las puntas y lo mismo, nos ayudamos de un par de alfileres. Yo en este caso, precisamente aquí, ya tengo la marca de la tela, con lo cual no voy a hacer la línea, pero lo que sí que voy a abarcar son mis 17 centímetros. Si la hicieseis de 70 por 70, esta medida serían 18,5, pero como os comentaba, yo la quiero un poco más tipo bolsito, no tanto bolsa así grandota de compra, digamos, o en la que me puedan caber más cosas, sino una cosa más de uso de todos los días. Hago la marca, marco a 17, vamos a poner un par de alfileres y vamos a coser desde la punta de la doblez hasta la marca. Vamos a ello. Yo voy dando puntadas largas y volviendo para atrás para que me quede toda la superficie bien cubierta con la costura, pero podríamos coser con un pespunte normal y luego volver sobre esa costura hacia atrás otra vez. Vale. Y ahora vamos a por nuestro otro lateral. Una vez que tenemos esto así, lo que vamos a hacer es abrir nuestra pieza. Nos va a quedar algo más o menos así. Este es un buen momento para abrir y planchar por aquí. Yo simplemente le voy a dar así un poquito con el dedo para aplastar. Y ahora lo que vamos a hacer es medir desde nuestra esquina
Para esta medida de 60 por 60 van a ser 9 centímetros. Si la hiciésemos de 70 por 70 serían 11. Y yo aquí a 9 centímetros voy a hacer una marca. Y lo que vamos a hacer es coser esta esquina, la doblo para marcar un poquito el triángulo. La medida que me queda aquí más o menos es 17,5, voy a marcarla con la regla. Si lo hiciésemos de 70 por 70 serían aproximadamente 20,5, y lo que vamos a hacer es coser por aquí. Y este mismo procedimiento lo vamos a repetir en las 4 esquinas. Marcamos los 9 centímetros. Hacemos la doblez para marcar el triángulo. Y ya os digo que esta diagonal nos tiene que quedar aproximadamente de 17,5 si la estamos haciendo de 60 por 60. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer, como os estaba comentando, es coser por nuestra marca. Me voy a ayudar de un par de alfileres. Y cosemos de lado a lado. Ya tengo hecha la costura, lo mismo en las 4 esquinas. Bien, ya tenemos cosidas nuestras 4 esquinas y ahora voy a dejar un margen de aproximadamente 1 centímetro y voy a cortar el sobrante. Haremos el mismo procedimiento con nuestra segunda pieza, yo ya la tengo aquí preparada. Como os comentaba antes, es una bolsa reversible, así que podéis elegir 2 telas que os gusten para ser vistas, o simplemente podéis hacer una de algodón, o sea, una tela de lo que queráis y luego un forro por dentro. Vamos a darle la vuelta a una de las piezas, yo voy a darle la vuelta a esta. Tenemos que sacar bien las esquinitas para afuera. Este sería un buen momento para planchar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer con esta pieza dada la vuelta va a ser meterla en esta otra. Simplemente abro, meto por aquí mi pieza, voy a ajustar las esquinas para que quede bien colocada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coser los triángulos entre sí, dejando un cachito que es por donde meteremos la cinta de lo que serán las asas, ¿vale? Entonces, yo voy a marcar ahora con la regla para hacer mis costuras lo más rectas posible y dejaré pues un espacio aproximado así. Mi cinta tiene 2 centímetros, ¿vale? Entonces tened en cuenta que el hueco que tenéis que dejar libre es como mínimo el ancho de la cinta, incluso yo diría un poco más porque cuando le demos la vuelta a esto siempre se pierde un poco. Haremos así en 3 de los lados y en uno de los lados coseremos solo
esta parte. Dejaremos esta abierta de momento para poderle dar la vuelta a la bolsa. De momento vamos con la primera. Cojo la regla, alargo un poco la línea de costura que veíamos por aquí. Lo mismo hago de este lado. Pero como os comentaba, coseremos los derechos enfrentados. Yo dejaré este triangulito sin coser, lo voy a marcar así bien, voy a poner un alfiler aquí. Voy a ayudarme de un par de alfileres por aquí. Y empezaré mi primera costura de estas dos piezas juntas. Ahora voy a seguir con este lando, dejando este hueco y como os comentaba, esto lo vamos a hacer en 3 de los triángulos y en el último coseremos solo uno de los lados. Seguimos. Vale, pues ya tenemos todos nuestros triángulos cosidos, excepto este tramito, como os comentaba antes. Ahora voy a quitar los alfileres que me sujetaban aquí y vamos a darle la vuelta al bolso por aquí. Acomodamos bien todos los lados, las esquinas. Vamos a meter estas dos partes hacia adentro, estos dos laterales, y vamos a hacer una costura invisible y luego solo nos restará meter las asas por estas esquinitas y coser. Y vamos a ello. Voy a ayudarme de un par de alfileres. Y ahora que llegamos a este punto, yo ya voy a colocar mi primer asa. Tengo aquí dos cintas que he cortado de 65 centímetros cada una. Vosotros podéis adecuarlo más o menos al tamaño que queráis, que os parezca que os viene bien. Y simplemente voy a introducir por aquí. Acomodar los dos extremos de la tela. Y voy a coser mi asa.
El otro extremo lo meto por aquí, podría ser en este también, ¿vale? Simplemente son el sitio que más nos guste. Vuelvo a enganchar ahí. Y esta simplemente en los otros dos que me restan. Ahora coseré todos los lados y ya estaría nuestra bolsa terminada. Pues con esto terminamos nuestra bolsa, es muy fácil de almacenar, como os comentaba es reversible, ¿vale? Damos la vuelta, podemos tener dos bolsas en una y tiene pues una gran capacidad, la verdad, aunque hemos hecho el tamaño más pequeño, aún así nos cabrían pues un montón de cosas, ¿vale? Lo voy a meter así algunas cosas para que os hagáis una idea. Y este sería el resultado de cómo queda. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.